¿Qué tal están? Bienvenidos. Psicología de José Luis Pinillos. En este vídeo trataré de explicar algunos aspectos de la psicología de este gran psicólogo, José Luis Pinillos, que creó realmente los fundamentos de la psicología en España a lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI. Realmente es una figura muy importante de la psicología española y también es importante a nivel internacional. José Luis Pinillos Díaz nació en 1919 y murió en 2013. Es una de las figuras más destacadas de la psicología española del siglo XX, tanto por su labor teórica como por su incansable esfuerzo por dignificar y consolidar la disciplina en el contexto de un país todavía en transición hacia la modernidad científica y democrática. Se puede decir que su figura se sitúa en un momento crucial para la psicología española: la salida de la dictadura, el replanteamiento de las bases epistemológicas de las ciencias humanas y la necesidad de integrar la psicología en los cauces universitarios con seriedad, rigor y apertura a las corrientes psicológicas internacionales. En este vídeo presentaré con la profundidad posible, en función del tiempo que le voy a dedicar, la visión psicológica de Pinillos, sus principales aportaciones teóricas, su papel institucional, su método de trabajo y su relación con otras corrientes, y también el legado ético y cultural que dejó tras de sí. Hablar de José Luis Pinillos no es únicamente hablar de un psicólogo académico, es hablar también de un pensador comprometido con el ser humano, con la ciencia y con la necesidad de una psicología que no se encierre en laboratorios estériles ni se diluya en pseudociencias o intuiciones carentes de rigor. Su pensamiento se mueve entre el humanismo ilustrado y el rigor experimental, entre la preocupación por el alma humana y la vocación empírica que caracteriza a las ciencias modernas. En este sentido, su labor es doble: por un lado, divulgar y fundamentar una psicología científica y crítica, alejada tanto del dogmatismo como del esoterismo, y por otro lado reflexionar filosóficamente también sobre los límites, alcances y sentido de la psicología como ciencia de la conducta humana o del ser humano. Pinillos nace en España en una época especialmente convulsa. La Guerra Civil Española, la posguerra y la dictadura franquista marcan profundamente los primeros años de su formación. De todos modos, este contexto no lo empuja hacia el escepticismo o la resignación, sino hacia una búsqueda de racionalidad, libertad y sentido. Cursa estudios en filosofía y se interesa pronto por la psicología, aunque ésta aún no había adquirido en España una estructura académica sólida. También realiza estudios en Alemania y Francia, donde entra en contacto con corrientes fundamentales como el psicoanálisis, la psicología de la Gestalt, la psicología cognitiva y el conductismo, entre otros movimientos psicológicos. Su formación internacional cosmopolita y crítica le permite tomar distancia tanto de los reduccionismos del empirismo anglosajón como de las tendencias idealistas que para él son excesivamente especulativas. Uno de los grandes méritos de Pinillos es haber sido un puente entre la tradición filosófica y la psicología empírica. En su obra, especialmente en libros como La mente humana, de 1961, Introducción a la psicología contemporánea, de 1966, o Psicología general, de 1975, se percibe con claridad este equilibrio entre el análisis conceptual y la fundamentación experimental. Su lenguaje es claro, pedagógico, profundo y siempre en diálogo con las grandes corrientes internacionales de psicología. Frente al localismo cultural, Pinillos propone, en cambio, una psicología de vocación universal, fundada en la razón, pero atenta a la especificidad del ser humano como criatura dotada de historia, valores y libertad. Una de las grandes obsesiones de Pinillos es superar el dualismo mente-cuerpo. Para él, uno de los errores persistentes en la tradición occidental, tanto en filosofía como en psicología, ha sido separar radicalmente lo psíquico de lo corporal, lo mental de lo biológico. Esta escisión, que tiene raíces en el cartesianismo, ha llevado a una psicología dividida. Por un lado, una psicología introspectiva, subjetivista, casi metafísica,
Por otro, una psicología conductista, reduccionista, centrada exclusivamente en la conducta observable. Pinillos rechaza esta falsa dicotomía. En su lugar propone una psicología unitaria, en la que mente y cuerpo forman parte de un mismo proceso evolutivo, biológico y también cultural. Su pensamiento se inscribe en este punto en una línea que podríamos llamar naturalismo abierto. La mente es un producto de la evolución, sí, pero es también una instancia autónoma capaz de libertad, de creatividad y de sentido. En este orden de cosas se puede afirmar que en La mente humana, quizás su libro más conocido, Pinillos ofrece una de las primeras síntesis serias en lengua española de lo que se entendía por psicología científica a mediados del siglo XX. Allí se recogen aportaciones del psicoanálisis, la psicología experimental, la fenomenología también, la psicología cognitiva y la psicología social. Frente a la tendencia a privilegiar una sola corriente, como hacían algunos autores dogmáticos, Pinillos, en cambio, opta por una psicología pluralista, ecléctica en el mejor sentido de la palabra. Cree que cada enfoque puede iluminar un aspecto distinto de la realidad psíquica y que el psicólogo debe formarse en todas las corrientes, no para repetirlas como dogmas, sino para entender su lógica interna y superar sus limitaciones. En este sentido, también hay que decir que el humanismo de Pinillos se manifiesta también en su interés por la libertad. A diferencia de muchos psicólogos conductistas, por ejemplo, o deterministas, Pinillos no concibe al ser humano como una máquina de estímulo-respuesta, aunque reconoce el peso del condicionamiento, de los factores biológicos, del inconsciente y de las estructuras sociales. Nunca renuncia a la idea de que el ser humano es capaz de autodeterminación. En este sentido, su psicología se acerca a ciertos planteamientos existencialistas, aunque sin caer en los excesos de la metafísica o de la psicología sin pruebas. De hecho, cree en la responsabilidad, en la capacidad de autoconocimiento y en la necesidad de desarrollar una ética de la libertad, sustentada en el conocimiento psicológico. De esta manera, hay que decir que otro aspecto central de su pensamiento es la crítica también a las pseudociencias. Pinillos fue un defensor inquebrantable de la psicología científica frente a las modas de lo esotérico, lo mágico o lo simplemente intuitivo. En sus textos denuncia con claridad los peligros de las doctrinas sin fundamento, de los charlatanes que se presentan como psicólogos y de la banalización de la psicología en los medios de comunicación. Para él, la psicología debe ganarse el respeto de la sociedad mostrando su utilidad, pero también su rigor. En este sentido, su pensamiento es profundamente ético. Cree que el psicólogo tiene indudablemente una responsabilidad pública no solo hacia sus pacientes o sus alumnos, sino hacia toda la sociedad, como es lógico por otra parte. En su libro Psicología General, que sirvió como manual universitario durante décadas, Pinillos logra un equilibrio notable entre claridad pedagógica y profundidad conceptual. Allí expone de manera sistemática los grandes temas de la psicología: la percepción, la memoria, la emoción, el aprendizaje, la personalidad, la motivación, la inteligencia. Cada uno de estos temas es tratado con referencias a la investigación empírica, pero también con una preocupación constante por el significado humano de los procesos psicológicos. Así, por ejemplo, cuando trata la inteligencia, no se limita a exponer las teorías de los test o los modelos factoriales, sino que se interroga por el sentido de ser inteligente, por la relación entre inteligencia y sabiduría, entre inteligencia y responsabilidad ética, etc. También hay que destacar o poner de manifiesto su preocupación por la historia de la psicología. Pinillos no ve la psicología como una disciplina joven, sin raíces, sino como una ciencia con una larga prehistoria en la filosofía, la medicina y la antropología.
Su mirada histórica le permite entender que muchas de las preguntas actuales tienen antecedentes remotos y que solo una formación interdisciplinaria puede hacer justicia a la complejidad del alma humana. En este sentido, Pinillos reivindica la psicología como una ciencia puente entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, una disciplina que debe dialogar tanto con la biología como con la ética, con la sociología como con la lógica. Y de esta manera hay que decir que también destacó como figura institucional. José Luis Pinillos fue clave en la institucionalización de la psicología en España. Participó en la creación de facultades, asociaciones, congresos, revistas científicas. Fue el primer catedrático de psicología en la Universidad Complutense de Madrid y ejerció una gran influencia sobre varias generaciones de psicólogos. No se limitó a escribir libros, sino que trabajó activamente por mejorar las condiciones de la psicología como profesión. Defendió siempre la necesidad de una formación sólida, científica y ética de los psicólogos, así como también el reconocimiento profesional de su labor en la educación, la salud, el trabajo y la intervención social. En este aspecto hay que decir que en cuanto a su relación con otras corrientes internacionales de psicología, Pinillos también mantuvo una actitud crítica y abierta. Admiraba la precisión del conductismo, pero lamentaba su reduccionismo. Valoraba la profundidad del psicoanálisis, pero criticaba su falta de control empírico. Reconocía también las aportaciones de la psicología cognitiva, pero advertía que no debía convertirse en un nuevo paradigma excluyente. En este sentido, su visión era pluralista, integradora y dialógica. Consideraba que cada enfoque podía aportar algo, pero que ninguno podía pretender tener la última palabra sobre el ser humano. Y de esta manera se puede decir que una de las dimensiones menos conocidas de su pensamiento, pero igualmente importante, es su reflexión sobre el lenguaje y la comunicación. Para Pinillos, la psicología no puede olvidar que el ser humano es un ser simbólico y que gran parte de su vida psíquica se articula en y a través del lenguaje. En este punto se acerca a algunas tesis de la filosofía del lenguaje y de la psicología lingüística. Cree que la mente no es solo un conjunto de mecanismos, sino una estructura capaz de sentido, de dar sentido, de interpretación, de simbolización. Por eso la psicología debe tener en cuenta no solo los datos cuantificables, sino también las narrativas, los relatos, las formas en que los sujetos construyen su mundo. Y de esta forma se puede decir que también es necesario subrayar su dimensión ética. Para Pinillos, la psicología no puede ser neutral. Estudiar al ser humano implica asumir una responsabilidad sobre él. Por eso se opone tanto al uso manipulador de la psicología, por ejemplo, en la publicidad o el control social, como a su banalización en formas de autoayuda simplista. Cree que la psicología debe ayudar al ser humano a conocerse, a comprenderse, a mejorar su vida, sin duda, pero sin prometer soluciones mágicas ni convertirse en ideología. En este sentido, su pensamiento es profundamente moderno, ilustrado y también comprometido. Además, hacia el final de su vida, Pinillos fue cada vez más consciente de los desafíos que enfrentaba la psicología en el siglo XXI. La fragmentación, por ejemplo, de las teorías, la presión de las industrias tecnológicas, la medicalización de la experiencia humana, la pérdida de una visión unitaria del sujeto. Frente a estos peligros, insistió en la necesidad de recuperar una psicología centrada en el ser humano como totalidad biológica, cognitiva, emocional, social y ética. Una psicología que no se reduzca ni a la estadística ni a la introspección, sino que sepa articular los métodos científicos con una comprensión profunda de lo humano. Es lo que corresponde. En definitiva, José Luis Pinillos fue más que un psicólogo, fue un pensador del alma humana, un defensor de la racionalidad crítica, un pedagogo de la ciencia, un puente entre generaciones y disciplinas. Su legado no consiste solo en sus libros o en sus cargos universitarios, sino en su ejemplo de rigor, de integridad y de apertura. En tiempos
donde la psicología corre el riesgo de disolverse en discursos superficiales o tecnocráticos, el pensamiento de Pinillos sigue siendo un referente imprescindible. No porque tuviera todas las respuestas a todos los problemas en el ámbito psicológico, sino porque supo formular las preguntas esenciales con claridad, honestidad y también profundidad. A través de su obra aprendemos que la psicología no es simplemente una técnica, ni un conjunto de datos, ni una colección de pruebas diagnósticas. Es, ante todo, una forma de mirar al ser humano con curiosidad, con respeto y con amor por la verdad. Esa es quizá la mayor enseñanza de José Luis Pinillos, que la psicología, cuando es honesta, rigurosa y comprometida, puede ayudarnos a vivir mejor, a comprendernos más y a construir un mundo más humano, más humanizado, podríamos decir también. En este sentido, sus contribuciones no solamente se manifestaron a través de libros, de artículos, de la propia enseñanza que él impartió, sino también incluso a través de vídeos que él grabó en cadenas de televisión y que están también ahora presentes en YouTube, por ejemplo. Y también es verdad que se puede analizar el impacto de su psicología en la educación, por ejemplo, y en la aplicación clínica a los pacientes, en la psicología clínica, se podría decir, porque esta es la rama más importante de los psicólogos, porque la mayoría de los psicólogos son psicólogos clínicos. En este sentido, pues voy a comentar algunos aspectos de la influencia de las ideas de Pinillos en el ámbito educativo y en el ámbito de la psicología clínica. Y esto entendido como una forma de aplicación práctica de las ideas de Pinillos. Y se puede decir que él dio mucha importancia siempre a la educación y, por supuesto, a la psicología clínica. La obra de Pinillos, aunque eminentemente teórica y académica, está fuertemente orientada hacia la práctica. Desde su concepción de la psicología, por ejemplo, como ciencia de la conducta y la mente humana, su constante defensa de una formación rigurosa y su insistencia en el carácter aplicado del saber psicológico, se desprende de ello una visión profundamente comprometida con la intervención en los ámbitos clave de la experiencia humana, que son la educación y la salud mental. Por tanto, a partir de ahora desarrollaré de manera articulada cómo sus ideas encuentran aplicación directa y eficaz tanto en el contexto educativo como en la práctica clínica de los psicólogos, en diálogo con los desafíos actuales o contemporáneos. En cuanto a la educación, él consideraba que una psicología al servicio del desarrollo integral pues es algo absolutamente necesario, ya que consideraba la educación como uno de los campos privilegiados de aplicación de la psicología. De hecho, para él, la escuela no podía ser simplemente un lugar de instrucción académica, sino un espacio de formación integral del ser humano, donde la dimensión cognitiva, emocional, social y ética se articularan de forma armónica, y desde esta premisa propuso múltiples ideas que siguen siendo valiosas para abordar problemáticas actuales como la desmotivación, el fracaso escolar, la ansiedad académica o la desigualdad educativa, entre otros temas que él trató. Y pensaba que tenía que existir una pedagogía basada en la psicología científica. Pinillos insistía en que los educadores debían contar con una formación sólida en psicología. No bastaba con conocer técnicas didácticas o contenidos disciplinares. Era necesario comprender los procesos psicológicos del aprendizaje, el desarrollo evolutivo también del alumno y las diferencias individuales y las dinámicas grupales. Esto era clave para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Frente a una enseñanza puramente expositiva o autoritaria, Pinillos, en cambio, propuso una pedagogía inspirada en los conocimientos derivados de la psicología del aprendizaje: el refuerzo positivo, la atención selectiva, la motivación intrínseca, la autoeficacia, el aprendizaje significativo, entre otros principios derivados de la psicología conductual, cognitiva y también humanista. También Pinillos defendía la necesidad de atender a los factores emocionales y motivacionales del aprendizaje. La educación, según él, no debía ser una simple transmisión
de información, sino una experiencia de crecimiento personal también. Por eso abogaba por metodologías activas basadas en la participación, el diálogo y el trabajo cooperativo. Y a todo esto hay que añadir su énfasis en la atención a la diversidad y personalización del aprendizaje, que para él era algo imprescindible. Pinillos comprendía bien que no todos los alumnos aprenden igual ni en las mismas condiciones. Desde su comprensión de la inteligencia como un fenómeno complejo y no simplemente cuantitativo, advertía contra los peligros de una educación estandarizada, uniforme y ciega a las diferencias individuales, que son algo evidenciable. Propuso, por tanto, una educación personalizada, atenta a los ritmos, intereses, capacidades y estilos de aprendizaje o estilos cognitivos de cada estudiante. Esta propuesta es hoy especialmente relevante en contextos marcados por la diversidad cultural, funcional y socioeconómica. El reconocimiento, además, de la heterogeneidad de los alumnos exige una pedagogía inclusiva, que no reduzca al alumno a un número, ni a un diagnóstico, ni a un resultado en pruebas estandarizadas. Y de esta forma hay que entender la educación también en valores como algo esencial, si hablamos, por ejemplo, de libertad, responsabilidad, respeto, etc. De hecho, uno de los pilares del pensamiento de Pinillos es su humanismo ético. Entendía que educar no es solo formar habilidades intelectuales, sino también desarrollar la autonomía moral, la conciencia crítica y el compromiso ético. En este sentido, defendía que la escuela debía cultivar valores como la responsabilidad, la solidaridad, la honestidad intelectual, la cooperación y el respeto por la dignidad humana. Y todo esto, pues, suponía un enfoque que se concreta en una pedagogía que fomente la libertad responsable. No se trata de permitirlo todo, sino de enseñar a decidir con fundamento, a discernir con criterio, a actuar con sentido. La psicología, al esclarecer los mecanismos de la motivación, el autocontrol, la toma de decisiones o la formación del carácter, puede ser una aliada privilegiada de este objetivo educativo, formativo. La psicología educativa, por tanto, entendida también como prevención del malestar psicológico. Pinillos veía también la psicología como una herramienta de prevención del sufrimiento en el ámbito escolar. Alertaba sobre los efectos devastadores de una escuela que ignora la salud mental de los alumnos: ansiedad, baja autoestima, fobia escolar, fracaso académico, etcétera, etcétera. En este sentido, se puede decir que proponía programas de educación emocional, tutorías bien estructuradas, formación del profesorado en habilidades socioemocionales, se podría decir, y equipos de orientación capaces de intervenir eficazmente en los casos de acoso escolar, conflictos familiares o trastornos del aprendizaje. Todo esto suponía un reto importante para la educación. La aplicación de sus ideas en este campo exige una visión también interdisciplinar, donde psicólogos, pedagogos, docentes y familias trabajen de forma coordinada, evitando tanto el psicologismo individualista como el autoritarismo institucional. Y de esta manera, pues se puede decir que esto es lo que él consideraba en el ámbito educativo. En cuanto a la psicología clínica, él proponía una psicología humanista, científica y ética al servicio del sufrimiento. La psicología clínica fue otro de los grandes espacios de interés de Pinillos, aunque él no se dedicó específicamente al ejercicio clínico. Sin embargo, muchas de sus ideas tienen una proyección directa en la praxis terapéutica, especialmente en cuanto a concebir al paciente como sujeto de sentido de libertad y de responsabilidad, y no como mero objeto de diagnóstico o intervención. En este sentido, se puede decir que luchó contra el reduccionismo. Una visión integradora del sufrimiento es lo que él proponía. Y una de las críticas más constantes de Pinillos fue al reduccionismo psicopatológico que imperaba en ciertas corrientes clínicas. Ver al paciente solo como un conjunto de síntomas, etiquetarlo rápidamente,
medicalizar su malestar sin comprender su historia o su contexto. Y esto pues es algo en lo que él insistió continuamente. Frente a esto propuso una psicología clínica que combinara la precisión diagnóstica con una comprensión empática y existencial del sufrimiento. Para él, los trastornos psicológicos no son simplemente disfunciones, sino respuestas humanas, a veces desadaptativas, ante situaciones existenciales, conflictos morales o traumas emocionales, etc. Además, este enfoque lo aproxima también, sin renunciar al rigor científico, a las propuestas de la psicoterapia existencial de Carl Rogers o de Viktor Frankl, donde el terapeuta no es un técnico que repara al paciente, sino un acompañante que le ayuda a encontrar sentido, a recuperar su libertad y a asumir su responsabilidad vital. También la terapia puede ser entendida como espacio de libertad responsable. Y en este sentido, Pinillos se mostró siempre muy crítico con los modelos de terapia que convierten al paciente en un ser pasivo, dependiente del terapeuta o de la medicación. Defendía que el objetivo último de toda intervención psicológica debe ser la autonomía del sujeto, que pueda comprenderse a sí mismo, aceptarse y transformarse por sí mismo. Esto sería lo mejor, sin duda, para él. En este sentido, la terapia debía centrarse no solo en reducir síntomas, sino también en ayudar a la persona a conocerse mejor, a reformular sus objetivos vitales, a desarrollar recursos internos y a responsabilizarse de su existencia. Por supuesto, esto no significa negar el papel de la intervención técnica ni rechazar la utilidad de la farmacología cuando es necesaria, sino recordar siempre que el ser humano no es un objeto ni una máquina, sino un ser que vive, siente, sufre y decide. Y en cuanto a la evaluación psicológica, ciencia con conciencia, se podría decir, pues Pinillos tuvo siempre una gran preocupación por la validez y la ética de la evaluación psicológica. Denunció el uso de test sin fundamento, la interpretación mecánica de resultados y el peligro de etiquetar a las personas sin un análisis profundo de su situación. Y, además de todo esto, abogaba por una evaluación psicológica que combinara instrumentos estandarizados con entrevistas clínicas cualitativas, que contextualizara los datos y que tuviera en cuenta la historia vital del paciente y que evitara conclusiones precipitadas. Esta postura es hoy especialmente relevante y valiosa en un mundo cada vez más centrado en datos, rankings y algoritmos. Y realmente para Pinillos todo test debe ser una herramienta al servicio de la comprensión, no un fin en sí mismo ni un instrumento de clasificación arbitraria. En cuanto a la formación clínica, con base filosófica y ética, era algo que él pues consideraba deseable. Uno de los grandes vacíos que Pinillos denunciaba en la formación de los psicólogos clínicos era precisamente la falta de reflexión filosófica y ética. Consideraba esencial que los futuros terapeutas conocieran no solo las técnicas y teorías psicológicas, sino también las grandes preguntas sobre la condición humana, el sufrimiento, el sentido, la libertad y la muerte, porque eso completaba su formación y le daba una dimensión más humanista. Por eso proponía una formación interdisciplinaria, donde la psicología clínica se nutriera de la filosofía, la antropología, la literatura, la historia de las religiones, etc. Solo así, creía él, se podía evitar la deshumanización de la terapia y garantizar una atención integral a la persona. Esta perspectiva se anticipa a los actuales enfoques de la psicología humanista integrativa o de la psicología basada en valores, que buscan precisamente superar la tecnificación excesiva y recuperar la dimensión ética y existencial de la clínica. En definitiva, desde su perspectiva y a modo de reflexión final, él abogaba por una psicología que piensa, ayuda y transforma también. Y en cuanto a las aplicaciones prácticas de las ideas de José Luis Pinillos, en la educación y la clínica no se limitan a técnicas concretas o a intervenciones particulares solamente. Su legado se puede afirmar que es más profundo. Consiste en una actitud ante el conocimiento, ante el sufrimiento y ante la vida humana.
Nos enseña que el psicólogo debe ser a la vez científico y humanista, racional y compasivo, riguroso y éticamente comprometido. Frente al auge de modelos despersonalizados, hipermercantilizados o ideologizados, la visión de Pinillos nos recuerda que el objetivo último de la psicología no es adaptarse al sistema, ni calmar síntomas de forma superficial, ni tampoco aumentar la productividad, sino ayudar al ser humano a vivir con más lucidez, libertad y dignidad. Y, si es posible, también con más felicidad. En las aulas, esto implica formar sujetos críticos, creativos y comprometidos. En las consultas clínicas, significa acoger el sufrimiento con inteligencia y ternura, sin dogmatismos ni clichés. Y en la sociedad, exige una defensa constante del valor de la verdad, del pensamiento y del diálogo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.